Sexto encuentro académico Uniminuto virtual y a distancia. Apropiatic. Uso y apropiación de la tecnología para el aprendizaje en Uniminuto. Bogotá, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2015. Prepárate desde ya para este encuentro con los mejores. Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos. Ismael Peña López. Es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Abierta de Cataluña. Investigador del Instituto Interdisciplinar de Internet y del e-Learning Center de esa misma universidad. Se ha interesado por investigaciones sobre el impacto de las TIC en la sociedad y Readiness, la brecha digital, especialmente en el desarrollo y Inclusion, ICT 4D, y educativa, e-Learning, competencia digital. Cuenta con un título de pregrado en Economía, una maestría en Ecoauditorías y Planificación Corporativa del Medio Ambiente, posgrado en Gestión del Conocimiento, PhD en Sociedad de la Información y del Conocimiento. Hasta ahora las personas que me han precedido aquí han compartido lo que yo creo que es una gran, una duda, una preocupación que tenemos todos, incluso yo también, que es cómo hacer que la gente que no está en el sistema educativo entre en el sistema educativo. Yo tengo desde hace unos años otra preocupación añadida a esa también la tengo, pero tengo otra que es ¿qué pasará cuando yo no esté con mis estudiantes? Yo, quiere decir, mi universidad, el sistema educativo en general, el sistema de aprendizaje, es decir, cuando esas personas se salgan, porque son egresados, ¿qué pasa con ellos? Lo que ahora quiero explicar son esas reflexiones muy personales, basadas más o menos en el 80% en mi propia experiencia personal, es decir, lo que voy a explicar es lo que yo he aprendido en los últimos 15 años más o menos de trabajar temas de e-learning, sobre todo para incorporar gente dentro del sistema educativo que antes estaban fuera, y cómo en los últimos años he ido transitando hacia prepararlos también, una vez los tengo dentro de mi clase, para que cuando yo no esté, cuando yo falte, como dicen mis padres, cuando nosotros faltemos, pues que no estén solos, que puedan seguir aprendiendo y haciendo cosas. Digo 80% porque el 20% lo he adornado con algunas cosas que hacen algunos compañeros, pero la idea, quiero realmente compartir esa idea de que es algo muy personal, que pasa de la experiencia de ese día a día, que no es una cosa infusa que ha venido, sino que es ese trabajito pequeño que aquí queda muy bonito en la presentación, parece que todo ven redondo, ¿no? Pero que es el trabajo diario. Y empiezo, sobre todo, en el ¿qué? ¿De qué vamos a hablar? Y hablaremos sobre todo de esto. Esto es un silo donde guardamos grano y tendemos a pensar que es un espacio que está ahí aislado y no es. O sea, lo que ese silo tiene en realidad es algo alrededor de ese silo. Es decir, el silo es grano donde tenemos todo lo que almacenamos. Puede ser conocimiento, puede ser grano, puede ser agua, puede ser lo que sea. Y construimos todo alrededor de ese silo un sistema, que en este caso es una granja, con sus pollos, la forma de explotar ese grano, sus cosechadoras, etc. La universidad es más o menos lo mismo. Aglutinamos, esto es la biblioteca de Oxford, ponemos los libros todos juntitos ahí para su explotación, pero la biblioteca al final solo es un eje a través del cual pues creamos toda una universidad. Las aulas, las zonas de laboratorio, las zonas de docencia, de investigación. Al final tenemos un eje central en el cual construimos una gran institución, una industria incluso del conocimiento. Y eso además viene ligado con formas de explotar en ese caso conocimiento o ese recurso. En el pozo, igual que el silo, igual que la biblioteca, tenemos el agua. Y pongo esta fotografía porque tiene una forma de funcionar el pozo, no es una forma cualquiera. El pozo, para conseguir el agua, hay que sacarle con la polea, el cazo, etcétera, etcétera, etcétera. De golpe, como nos decían algunos compañeros anteriores, pasan cosas en algún momento dado, como por ejemplo que el conocimiento empieza a desmadrarse, a salir un poco, a fluir libremente, y nos suceden cosas como esta de aquí, que es, y ahora la técnica del pozo, del silo, del granero, de la biblioteca, ¿qué sentido tiene aquí cuando el agua lo que hace no es que se escasa, sino que nos desborda completamente? Para mí esto es un gran mazazo, es decir, esa primera idea de todo lo que construimos, los silos, las bibliotecas, los pozos, el sistema de polea, con el cubo, ya no sirve. Sirve como mínimo
sirve en algunos ámbitos donde el cubo todavía tiene sentido, pero en otros ámbitos seguramente no. ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde estamos? Estamos seguramente en esta metáfora. Esto es un, no sé cómo le llamáis aquí, un mall, un centro comercial. La gente ya no está, o no solamente es en la universidad, sino que están ahí fuera, y ahí nosotros somos una pequeñita parte, somos un pequeño compartimento que está aquí en una sociedad que cada vez tiene más acceso a la información, en este caso es al consumo si queréis, pero esa metáfora de que cada vez somos menos una institución reconocida, sino que somos una parte de un puzzle gigante, donde además, como nos han contado pues, los compañeros que me han precedido, la gente tiene otros roles. Todo el mundo puede informarse, puede educar. Puede ser que la universidad todavía sea esa central heliotérmica donde se concentra la información, donde se concentra la energía solar y ahí hace salir el vapor y el vapor generamos energía, pero no solamente cae sol digamos, el sol no solamente cae sobre esa torre, cae sobre miles de espejos que reflejan esa luz, que reflejan ese conocimiento, que lo comparten, que lo hacen mover. La pregunta es si nosotros seguimos siendo esa torre central o no, o solo somos un espejo, somos solamente esa pequeña tiendecita en el mall donde todo el mundo puede participar de distintas formas. ¿Cómo hemos ido transitando en la tecnología estos últimos años? ¿En qué punto estamos? Y empiezo lo que es para mí el gran problema de qué pasará cuando esto no esté. ¿Cómo hemos transitado estos años? Pues hicimos un sistema educativo que tenía 4 grandes componentes. Por una parte, una herramienta para transmitir conocimientos, que son escasos, es decir, los cerebros de la gente, si estaban en Bogotá, no estaban en Cali, estaban en Barcelona, por tanto, había que acceder físicamente a esos cerebros o a los libros, que también eran físicamente finitos y escasos, están dispersos. Un señor estaba en Cali, otro estaba en Medellín, otro estaba en Bogotá, otro en Barcelona, otro en Madrid, otro en Bilbao, otro en Kuala Lumpur. Y además queremos llegar a esas masas que nos hablaba hace un momento el compañero, es decir, cómo llegamos a esta gente y creamos esa industria para llegar a cuanta más gente mejor gestionando eso que es tan escaso. Lo que pasa es que pusimos un pie, apoyamos el peso de nuestro cuerpo en un pie que es distinto al del otro pie. Pusimos el peso en el enseñar, que es transmitir conocimientos, pero a lo mejor abandonamos un poco ese otro pie que es el adquirir los conocimientos, que es el aprender. Para que hoy en día todavía creemos que enseñar y aprender es lo mismo, los que estamos aquí probablemente mejor, a lo mejor no, pero fuera de aquí, en general, si una pregunta la diferencia entre enseñar y aprender, pues es lo mismo, lo que sucede en la universidad. Pero hemos visto aquel tsunami que nos arrastraba y veremos ahora ese ejemplo del tsunami. ¿Qué sucede? Pues que tenemos centros en primaria, que más o menos la industria del conocimiento se aplica en primaria, luego intentamos que lleguen, aquí, a secundaria, luego intentamos que, bueno, si puede ser, llegaré, no llegaré, bueno, es igual, que hagan un doctorado, pero lo importante, nos damos cuenta cada vez más que la formación reglada ocupa, ¿cuánto? ¿Una cuarta parte de la vida de cada uno? Siendo muy generosos, acaba uno una maestría, un doctorado a los 25, se acabó, y seguramente vivirá hasta los 75, 80, incluso 90, 100 años. ¿Qué pasa cuando se salen de la formación reglada? Cuando nosotros ya no estamos. ¿Cómo gestionamos esos nuevos tsunamis con además la pretendida necesidad de que estemos ahí todo el rato? Pues más o menos la historia de los últimos 20 años hemos dicho, bueno, vamos a intentar abrir las instituciones, vamos a intentar que el sistema educativo no sea ese lugar cerrado, que se vaya abriendo, y abrir significa 2 cosas para mí: que entre información de fuera y que salga información afuera. Es decir, abrir no es solamente los contenidos abiertos, que yo pueda, lo que genero aquí dentro, que lo pueda disfrutar otros, sino, ¿por qué no?, que pueda entrar cosas de fuera, personas, contenidos. ¿Cómo lo hacemos eso? Vamos allá. Primero, reconociendo, yo creo, que el aprendizaje formal, que es aquello que suele suceder en la universidad, que es aquello que suele suceder en un centro donde lo planificamos todo y lo estructuramos todo. Planificado quiere decir que a los 3 años aprendemos a leer, o a los 5, a los 6 a sumar, a los 7 a multiplicar, a restar, 8 a multiplicar y a los 9 a dividir. Y eso es así. Y nadie lo discute, o sea, se planifica de esa forma,
Y si uno quiere aprender a sumar a los 20 años, tiene un problema, porque tenía que haber aprendido a los 7 o a los 6. Y además, si quiero aprender a dividir antes de aprender a sumar, no puedo. Primero sumar, después restar, después multiplicar, después dividir. A lo mejor en matemáticas parece lógico, pero si yo tengo 40 años, estoy trabajando y tengo un problema con la contabilidad, ¿dónde está la planificación? Tengo 40 años, ya me salí. Y además la estructura... No, tienes que hacer todo tu pregrado de economía para después hacer un máster en economía fiscal y ahí verás la solución al problema que tienes ahora con tu contabilidad. Y dices, bueno, de aquí a 8 años no tengo el problema porque tengo una empresa. ¿Qué sucede? Pues que cada vez tenemos más amplios donde esa estructura y esa planificación no funcionan o no tienen sentido, que vienen a complementarse mucho con esa obsesión que tenemos todavía en el mundo académico, sobre todo, de que todo entre al sistema educativo. E insisto, el objetivo de mi universidad y el mío personal es que cuanto más gente mejor entre en el sistema educativo. Pero a veces no basta, o cada vez más no bastará. ¿Por qué? Por el tsunami anterior, porque el conocimiento estaba cada vez más disperso, porque la gente tiene necesidades cuando yo no las había planificado ni las había estructurado. Bueno, ¿qué hacemos? Pues una cosa que hemos hecho estos últimos 20 años es intentar abrir poco a poco el sistema educativo. ¿Qué hicimos al principio, hace 20 años? Pues digitalizamos lo que vamos a hacer, digamos, normal. Una clase, digitalizamos la clase y hacemos un entorno virtual de aprendizaje con Moodle. La gestión de las matrículas, pues la digitalizamos y lo hacemos con una aplicación en lugar de hacerlo con un papel escrito a mano. No sé qué, también. El libro de texto lo digitalizamos. Digitalizamos todo lo que pudimos para hacer exactamente lo mismo. Nos dimos cuenta que a lo mejor nos faltaba ese componente social de interacción. Empezamos a abrirnos a esos espacios de Web 2.0. A lo mejor en Facebook, a lo mejor en Twitter, a lo mejor en un foro dentro de esa aula que antes no tenía foros, a lo mejor una wiki, un documento compartido. A medida que hacemos eso, nos damos cuenta que los estudiantes crean cosas ellos mismos y le ponemos cada vez más énfasis a ese portafolio digital. Darle valor no solamente a lo que nosotros le transmitimos y a lo que ellos responden en nuestros exámenes, sino a lo que ellos hacen también. Y por último, ese entorno virtual de aprendizaje, esos entornos P2P de aprendizaje, de que se hablaba hace 2 segundos, de decir, ¿por qué no transferimos un poco más de autonomía, de soberanía al estudiante para que él pueda ser realmente el centro de atención, el centro de su proceso de aprendizaje, el único soberano de su itinerario de aprendizaje, y a partir de ahí que pueda aprender con más autonomía, con más libertad, con más planificación en sí mismo? Pero hasta aquí todavía es el centro educativo, es el sistema educativo, es esa cosa que está autocontenida en el aula y que cuando uno tenga 22, 23, 24, 25 años se acabó, se sale, esta teoría tan bonita se queda en la universidad y se queda solo ante el peligro. Yo quería compartir con vosotros cómo yo he intentado ir desde esa teoría con aquel tsunami, con aquellas ideas que vienen de ya no estamos en una institución cerrada, sino en un mall, no estamos en un lugar donde el conocimiento está en un pozo, sino que se distribuye en todo un desierto lleno de espejos, y cómo podemos transitar hacia ese abrir, pero no abrir porque sea más bonito, sino para que una vez abierto yo me pueda retirar como universidad, como profesor, salga de la vida de ese aprendiz y pueda seguir siendo un aprendiz hasta que se muera, que es lo que creemos algunos que va a necesitar. Intentaré, para hacerlo más, no sé si pedagógico, transitar por 10 instituciones educativas. Institución educativa lo entiendo en un sentido muy amplio, no solamente de la universidad, sino, por ejemplo, el centro, el libro de texto, para ir viendo cómo en nuestro día a día siempre hay un lugar para ese poder transigir, disruptir, ¿cómo se llama eso? Disrupcionar, desplegar. Y esta idea de desplegar la quiero poner muy en énfasis, porque no se trata de esto o lo otro, sino de esto y lo otro. Realmente cómo podemos abrir ese centro educativo, esa universidad. Y el primero que se me ocurre es el centro, la escuela, la universidad.
¿Cómo lo podemos abrir? Fácil, lo sabíamos todos. El campus virtual. Vamos a intentar, a través de saltarnos las barreras de espacio y del tiempo, poder hacer que la universidad, como mínimo, la universidad o cualquier centro educativo, no esté sujeta a esa tiranía de tener que estar en un lugar determinado a una hora determinada. Digo las dos cosas porque son muy relevantes. No basta con estar el domingo en un minuto, hay que estar el lunes también por la mañana en un minuto. Si no está el domingo, probablemente no haya nadie. Entonces, esta idea de ese campus virtual, esa gestión de aprendizaje, para trascender esa tiranía de lo físico. Hasta ahí habíamos llegado casi todos, ¿eh? Ahora, sobre esa idea de intentar empezar a abrir, a trascender esas grandes limitaciones que teníamos. Vamos a complicarlo un poco más. Ahora. El aula. Distinto, si queréis, del centro educativo. ¿Cómo la vamos a trascender? Mi caso. En una asignatura que yo doy todavía de posgrado, tenía entre 15 y 40 estudiantes. Esta diapositiva es de un aula que tuve de 15 estudiantes hace 2 años y me interesaba mucho que no creyesen que el mundo era su aula, que no solamente podían aprender de sus 15 compañeros, en este caso 14 compañeros y uno mismo 15 y yo 16, éramos 16 personas dentro del aula. Me interesaba mucho convencerles de que ni el único recurso educativo era yo, ni el único recurso educativo era el libro de texto, ni el único recurso educativo eran sus 14 compañeros, sino que seguramente podíamos ir mucho más allá. Y lo que hicimos fue una cosa muy tonta, muy sencilla, tuitear lo que pasaba dentro del aula y lo que ellos encontraban fuera. Como ya habíamos trascendido el espacio y el tiempo, ellos podían estar un domingo en casa, pensar, qué interesante eso que ha hecho ese señor en la televisión, y lo tuiteaban. O estaban en el tren leyendo un libro y podían ir tuiteando esas cosas. Esa es la participación que hubo. Os notaré que yo no soy el que hizo 111 tweets, ni tampoco el que hizo 39. Esos fueron 2 compañeros, porque los considero yo compañeros míos, 2 estudiantes míos que tuitearon mucho más que yo. Reflexionaremos sobre esto después. Pero para mí lo interesante fue esto de aquí. A ver, ahora. Es todo el mundo que tuiteó con ese hashtag oficial. Recordemos 15 en clase, ahí hay 83 personas tuiteando. Se creó, sin planificarlo, de forma natural, emergente, una comunidad de práctica o de aprendizaje, llamadle como queráis, que tuiteó. Lo más importante, desde ahí no lo veis, pero es que ahí están algunas de las personas más importantes de España en tema de gobierno electrónico, que era de lo que iba la asignatura. Está Jordi Grace, está Carlos Guadián, está Alberto Ortiz de Zárate, esa gente muy importante, se sintieron atraídos por ese debate y participaron de igual a igual con mis estudiantes. El aula ya no era un lugar autocontenido, sino que era un espacio abierto. Abierto no solamente en el sentido físico, sino en el sentido de quién concurre en el aula. Este ejemplo no es mío, pero es un ejemplo de un MOOC cualquiera. Esa idea que el aula no tiene por qué ser algo autocontenido, una cohorte cerrada, definida el primer día y que al cabo de 1000 años sigue siendo la misma aula, el mismo grupo de personas. Algunas reflexiones al respecto. Promover, eso es una obsesión mía, la creación de comunidades, de práctica, de aprendizaje, me da igual el apellido que le pongáis, pero para mí es muy importante, porque cuando la comunidad seguirá allí, y si ellos forman parte de la comunidad, da igual que yo no esté. Es más, después diré que ya da igual que yo no esté ni siquiera durante la duración del curso, pero eso lo veremos después. Pero esa idea de que ellos tienen que estar en la comunidad para aprender, para pedirle trabajo a las personas esas de Twitter, que algunas son futuros empleadores o potenciales futuros empleadores de mis estudiantes, son ellos a los que les van a poder preguntar cosas. Procreatividad no es proactividad, facilitar que ellos sean proactivos, que ellos compartan cosas, que ellos hagan preguntas, que no esperen a que yo haga la pregunta y ellos respondan, que no esperen a que sea otro el que les... sino ellos, comunidad, y se espera de ellos que participen proactivamente. La información que entre y salga, cosas que se generan en el aula, salen fuera a través de Twitter, cosas que se generan en Twitter, entran al aula
a través de ese mismo mecanismo que tiene ósmosis inversa. Y por último, esta idea de la universidad, no digo que sea irrelevante, pero ya no es el único actor. Hay que interactuar con los otros actores. Y no me cansaré de decirlo, porque tarde o temprano la universidad no va a estar ahí. No porque vaya a desaparecer, sino porque desaparecerá de las vidas de ellos y en cambio su vida fuera de la universidad sí seguirá estando allí. Cosas. El libro de texto, pues vamos a darle también un repaso. E insisto, vamos a desplegarlo. No a decir que el libro de texto no vale, sino a decir que hay otros complementos, otras instituciones, objetos educacionales en abierto. Fácil, eso ya lo hemos hablado estos días aquí. Pero algunos no tenían esa eran objetos o recursos educativos, recursos abiertos, pero inicialmente no eran educativos. Esto es la Wikipedia. Hay gente que la critica muchísimo. Yo la critico según usos, pero ¿por qué despreciar un recurso impresionante de aprendizaje que además no estaba pensado para aprender, para otros motivos? Pongo estas dos cuestiones porque muchas veces nos centramos en ese repositorio de recursos educativos. Ya, pero eso es el 0,001% de todo lo que hay en Internet. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir incluso un poco más allá. ¿Por qué utilizarlos? Además de que son abiertos, porque son actuales. Esto es el pobre Plutón, que dejó de ser un planeta para ser un pobre Mindundi solar. Mindundi en España es un don nadie. Y aquello es una imagen del entonces hipótesis sobre el bosón de Higgs y que ahora sabemos al 99,99999% de probabilidad que existe. Los recursos, en libro, en papel, para siempre, siguen diciendo que Plutón es un gran planeta y que el bosón de Higgs es una gran teoría. La Wikipedia ya no lo dice, los contenidos ya no lo dicen, los contenidos abiertos. Y lo más importante, nuestros estudiantes lo saben y pueden co-crearlo. Esto es un análisis de una ley, la Ley de Administración Electrónica de 2007, que la analizamos justo cuando se aprobó. 2 días después de aprobarse la analizamos en clase, cuando nadie en toda España había hecho ningún análisis del tema, es decir, no podían copiar, además importante. ¿Por qué esperar a que otra persona? Hagámoslo nosotros mismos. Y si no lo hacemos bien, pues ya os corregiré. Yo os pongo las preguntas. ¿Qué os dice esta ley? ¿Por qué os lo dice así? ¿De qué forma os lo dice? No les digo leeros estos 3 análisis concienzudos de esta ley. No, hacedlo vosotros con lo que hemos visto en clase. Y entre todos, porque no solamente en el wiki hicimos el análisis entre todos en el wiki, sino que después comentamos las cosas. ¿Qué salió? Contenido nuevo que no existía. Por tanto, un recurso educativo que ni siquiera estaba en el libro de texto ni estaban en el plan de estudios, y luego un debate alrededor de ello. Entonces, para mí esa idea de trascender el libro de texto como algo estático, vamos a promover la actualización, vamos a promover que la gente cree ese constructivismo que tanto hablamos siempre, pues vamos a ponerlo de verdad. Y luego cosas que se han hecho aquí ya, con las cuales estoy totalmente de acuerdo. Trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Se me hace cada vez más difícil que se pueda aprender solo. Seguro que se puede aprender una parte, pero el resto, personalmente se me hace muy difícil pensar que es posible. ¿Qué más? Bueno, sí, el libro de texto, no diré que no vale, pero lo hemos puesto en cuestionamiento. Vamos a cuestionar el lugar donde guardamos todos los libros, la biblioteca. Nuevas bibliotecas. Esta es mi biblioteca personal. Tiene más o menos 3.000 referencias que yo publico en abierto, no escritas por mí. Es mi biblioteca de investigación, la que tenéis todos vosotros, supongo, en un disco duro, en un Excel, en, no sé, donde lo tengáis, ¿no? En Mendeley, en Academia. Pues yo la tengo en mi propia página web. ¿Qué hago? Pues en la categoría de gobierno abierto tengo casi 200 referencias que son las que yo voy leyendo y automáticamente, a medida que la leo y hago la ficha en mi biblioteca, la comparto automáticamente con mis estudiantes. ¿Es mejor o peor que la de mi universidad? Es otra. ¿Y por qué la haces? Porque puedo. Antes no podía. Tenía que tener un sitio muy grande para poner papel, libros, muchos libros, y mucho tiempo. Por tanto, contratamos a un señor que hizo con sus ladrillos la biblioteca y otro señor que puso papel dentro. Pero ahora yo puedo hacer la mía, que complementa, insisto, no sustituye, complementa la de mi universidad. Pero seguramente, en el caso del gobierno electrónico, mi universidad no tiene 200 referencias.
O en el caso de Ciudad de la Información, que es toda mi biblioteca, hay 3000 referencias. Es gratis para mí, ya lo he hecho. No, esconderlo es absurdo, porque yo ya tengo que hacerlo para mis investigaciones, para preparar mis clases. Si lo hago en un disco duro, nadie lo aprovecha. Si lo hago aquí, todo el mundo lo aprovecha. Fácil, ¿no? ¿Qué más cosas? Estudiantes también hacen bibliotecas. Les pedí, les obligué, a que un estudio de caso que tenían que hacer, también que les sugerí que hiciesen un resumen en PowerPoint y lo subiesen a SlideShare. Para quien no conoce a SlideShare, es el YouTube de los PowerPoints. Hay gente así de rara. ¿Qué pasa? Que automáticamente encontramos unas cosas relacionadas, presentaciones relacionadas, con lo cual se genera una nueva biblioteca, además en distintos formatos. ¿Por qué siempre la biblioteca es el libro? ¿Y por qué no un PowerPoint? ¿Por qué no un vídeo? ¿Por qué no un aforismo? Si generamos mucho contenido y de mucha calidad, porque mis estudiantes eran muy buenos, ¿por qué no compartir eso en nuevos formatos que además permiten, en este caso en concreto la idea era, vamos a compartir todo, pero en lugar de teneros que leer 20 páginas de todos los 40 compañeros, multiplicar, vamos a leernos 5 diapositivas de resumen. Y además, una última cosa es generar nuevas colecciones con además un impacto grandísimo. En este caso, vemos eso. Estudios de caso, después de, no sé si llevo ya 10 años con esta asignatura, pues habrá en SlideShare docenas y docenas y docenas de estudios de caso que han hecho mis estudiantes, cuando antes no existían. ¿Por qué lo hago? Primero porque ya está hecho. El PowerPoint ya está hecho. Subirlo es 1 minuto, pero después le puedo decir a mis estudiantes, el año que viene, ahí tenéis 50 estudios de caso. Y a los del año siguiente tenéis 50 y 60. Y a los otros, 70. ¿Por qué ceñirnos solamente a esa parte de la biblioteca formal que tenemos? Además, hacer una colección requiere eso, una capacidad de síntesis brutal de todo lo que he leído, cuál es mi colección, con qué me quedo, súper importante para mí. Capacidad de debatir de forma informal, esta es mi selección, tengo que saber argumentarla, veo la selección de los demás, digo por qué es relevante, por qué has puesto este autor y no este otro, por qué ese contenido que has colgado. Y realmente ese mercado, con SlideShare, que es gratis, con una wiki, que es gratis, con Google Documents, que es gratis. Ya está ahí, no hay que inventar nada. Más cosas que hemos hecho. Bueno, si nos cargamos el espacio, el tiempo, el profesor todavía viene después, el libro, la biblioteca, pues el temario viene lo siguiente, vamos a cuestionarlo. Lo primero es que, bueno, el temario, ¿qué es? ¿Qué es un temario? En mi caso, es algo vivo. El día 1 de septiembre, cuando entran los estudiantes a clase, este es el temario. Pero el día 2 aparece una noticia nueva. Claro, si hiciese derecho romano, es más difícil que hagan noticias nuevas cada día, ¿no? Pero en administración electrónica, en el momento que estoy hablando ya hay noticias. Me las estoy perdiendo por estar hablando aquí en lugar de estar con el teléfono móvil, ¿no? ¿Qué hago? En Delicious, que es una herramienta para compartir enlaces, voy añadiendo temario. Entra examen. Lo siento, chicos, haber nacido en el Neolítico, donde las cosas cambiaban cada 10.000 en 10.000 años. ¿Eres de administración electrónica? Sí, pues tienes que aprender a estar al día, porque la administración electrónica es al día, y por eso estás en Twitter, y por eso tienes que leer todo. Lo más chulo es que no solamente yo hago esto, sino que también les sugiero, y en este caso era sugerencia, que utilicen este hashtag para que ellos también compartan sus recursos. Entonces, siguiendo este tag, esta etiqueta, entre todos hacemos un temario nuevo. Cada vez que alguien entra, pues, una búsqueda de legislación, un artículo, otro artículo, estamos entre todos, y digo entre todos, no es el claustro de profesores, es mis estudiantes, entre todos estamos cambiando el temario día a día. Eso también me sirve al final cuando me dicen, ¿por qué lo hemos cambiado? Digo, lo habéis cambiado vosotros. Pero esa idea de que entre todos lo podemos cambiar. Y que no es algo que esté muerto. Además, de formas totalmente no planificadas. De nuevo, mi amigo Twitter, el hashtag que utilizamos para comentar en Twitter, esa forma de entre todos cambiamos el temario. No solamente los del aula, sino los que están fuera. Y soy muy vehemente con esto. ¿Quién marca el temario? ¿El profesor?
la realidad. El profesor puede acotar, puede dirigir, puede priorizar, pero al final, chicos, si ha habido una ley que ha cambiado la realidad en España, la realidad legal sobre la administración electrónica en diciembre, como no entraba en septiembre, pues en julio tampoco. Eso es absurdo. Si nadie entendería que cambie la ley más importante de administración electrónica en España a mitad de curso y digamos, bueno, esto ya para el curso siguiente porque no estaba en el temario de septiembre. Insisto, haber nacido en el político, esa idea de que hay que estar en ese pulso, y sobre todo porque una vez estén fuera de la universidad, la realidad va a seguir estando cambiando, y ahí no va a haber la permisividad que yo puedo tener de, bueno, esto como entró en junio y el examen es en San Juan, pues bueno, os lo preguntaré, lo siento. Cuando estéis en el mercado de trabajo, si eso entra el 1 de junio en San Juan, lo tienes que saber. Entonces, esta idea de que el temario no es algo fijo, inamovible, en piedra, sino algo está muy vivo y que, lo siento, hay que estar al día. Además, y esto fue otro ejercicio de comentar una ley que lo hicimos en Google Drive con diferentes documentos, la idea de que podemos ir hacia adelante y hacia atrás. El temario normalmente tiene el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3. Vaya, en el módulo 2 tocábamos un tema que la nueva ley o la nueva realidad o el nuevo decreto ha cambiado. Volvemos atrás. Resulta que está planificado comentar la ley de administración electrónica española y vaya por Dios, a los politólogos o a los políticos les dio por crear la ley de transparencia. Pues volvemos hacia atrás. Paramos la clase y vamos hacia atrás. Y vamos a analizar la ley de transparencia que se va a aprobar en el Parlamento. Además, en este caso, era el proyecto de ley. Valía la pena entrar en el debate incluso antes de que estuviese en el mismo Parlamento, en este caso que es el Parlamento catalán. Pues, lo siento, el temario no solamente puede crecer, sino que le podemos dar la vuelta, y con alegría. Bueno, en general están alegres, ¿eh? Aunque parezca que no. Se quejan de que trabajan mucho, es verdad, pero después los comentarios que tengo en general son muy buenos. En cualquier caso, el temario no es algo fijo, sino que es una información viva que hay que gestionar, y eso es una competencia para mí fundamental. Sobre todo porque, y perdona que me repita todo el rato, cuando yo no esté van a tener que seguirlo haciendo. No están gestionando el temario, no están gestionando lo que va a entrar a examen, están gestionando lo que va a ser su vida futura, como mínimo profesional y a lo mejor incluso personal. Hay que aprender a hacerlo. Hay que hacerlo con esas tres cosas, con el sentido de proximidad. Aunque mis compañeros vivan en la otra punta de España, crear comunidades donde entre todos trabajamos lo mismo, con esa sensación de que están conmigo. ¿Cómo lo hacemos eso? Hay formas, si queréis, formales. Un Google Hangout te ayuda a ver a la gente y eso es muy importante, pero hay formas más indirectas. Trabajando juntos se da la sensación de que realmente somos un equipo. El sentido de la inmediatez y la movilidad, lo que os explicaba, estoy en el tren y ahora la noticia es ahora, voy a comentarla entre todos y a cambiar el temario entre todos. Muy bien, si lo cuestionamos todo, vamos a cuestionar también el cuándo. ¿Cuándo pasan las cosas? Supongo que os hacéis una idea de que vamos a recuperar la clase virtual, lo que decíamos al principio, el centro, eso es un foro, como cualquier otro. Esa primera idea de que ya no tiene las cosas que coinciden en el tiempo y en el espacio, sino que puedo responder a una cuestión el sábado por la tarde y el otro me la contesta el domingo por la mañana y luego vuelvo el miércoles. Esto lo tenemos ya todos claro, pero ¿por qué no intentar invertir algunas prácticas? Supongo que todos conocéis la clase invertida, la Flipped Classroom, la idea de que la charla la ves en casa en vídeo y cuando tú necesitas realmente el apoyo del compañero, del profesor, que es a la hora de hacer ejercicios, los hacemos en clase. Entonces, tenemos esa tecnología que nos permite subvertir o darle la vuelta a algunas cuestiones. Que la clase pase en casa y los deberes los haces en clase. Es algo totalmente como intuitivo, pero muy interesante. Pero para mí es más interesante este. Esto es un Storify. Los que no conocéis la herramienta, es una herramienta para hacer como historias a través de lo que está pasando en medios sociales, sobre todo de Twitter, pero no solamente de Twitter. Es una forma de editar historias a partir de pues un vídeo de aquí, 3 tweets de allá, un comentario en un blog de aquí, otro comentario que tú puedes introducir. Esto pasa un domingo por la tarde. Algunos en lugar de estar viendo la televisión tenemos el vicio de estar en internet, en Twitter y tal.
Y empezamos a hablar de los MOOC. Está en catalán, era una conversación entre docentes catalanes, y no sé cómo salió la cosa. A las 9 de la noche, después de cenar, de poner a los niños en la cama, a uno se le ocurrió decir una cosa provocadora en Twitter, y nos metimos allí 20 a hablar del tema de los MOOC. ¿Qué pasó? Que como la persona había sido provocativa, pero no, digamos, provocativa gratuitamente, empezó a sacar preguntas interesantes, y el debate que hubo ese domingo por la noche, al día siguiente lo editó y lo guardó aquí, de forma totalmente imprevista, sin planificar, sin estar estructurada, sin pensarlo, sin conectarnos con nadie, de forma totalmente distribuida, descentralizada, desorganizada. Creamos un material didáctico con reflexiones sobre los MOOC, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero en cualquier caso, esa idea de que ¿cuándo sucede el aprendizaje? Bueno, con los foros podemos saltarnos el tiempo y el espacio, pero podemos ir un poco más allá, podemos incluso planear en tiempo real una actividad que es esta. Este caso era de docentes, que somos unos locos de la cosa esta, estamos todo el día conectados y pensando en lo mismo, pero pongo este ejemplo porque no solamente que pongo herramientas para que quien quiera conectarse el sábado para pueda hacerlo, no, es que tenemos las parabólicas ya sintonizadas para aprender en todo momento, y yo creo que mi obligación como docente es fomentar eso, que las parabólicas no se sintonizan solamente de 9 a 5 de la tarde, que no se sintonizan solamente cuando entro en un campus virtual, sino que, de nuevo, lo siento, vivís en una sociedad de la información, lo siento, las parabólicas están sintonizadas siempre. Igual que siempre está sintonizado para que no te roben la cartera cuando vas por la calle, cuando estás en casa y cierras la puerta de casa automáticamente, llevas el dinero escondido en el bolsillo, no ostentas cuando vas por la... Todo eso que tenemos interiorizado sobre seguridad personal, lo mismo con el aprendizaje. Sintonizar que no hay un calendario para aprender, sino que cualquier momento, no sé en cualquier momento sea bueno, sino que en cualquier momento nos veremos obligados a aprender, a participar de una actividad de aprendizaje. Interesante, porque esto cuestiona muchísimo la competencia versus el contenido. Contenido no diré que sea irrelevante, pero es insuficiente. Tengo que estar preparadísimo para aprender a aprender. Ya está, es un axioma, no es indiscutible. Y además, insisto, aprendizaje informal sucede en el sofá de casa, en zapatillas, con una cerveza, bueno, cerveza no porque bebo poco, pero Coca-Cola, con el iPad y en un ambiente totalmente no académico, no de aprendizaje, y en cambio sí fue así. Si me sucede a mí, entiendo que le puede suceder a todo el mundo, mi intención es prepararlos. Por fin, hemos cuestionado a todo el mundo, pero el profesor está ahí aguantando. Pues no. Vamos a decir que el profesor también se puede desdoblar o tiene otra gente que le llega. Esto es, de nuevo, un PowerPoint que hizo uno de mis estudiantes, lo tenéis aquí, a Josep. Hizo este PowerPoint como el estudio de caso de esta asignatura de Administración Electrónica, y lo que no veis desde ahí es que tuvo más de 100 visitas este PowerPoint. En un aula que éramos 15, bueno, a lo mejor éramos 20 y pocos en esta edición, lo vieron más de 100 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que Josep, que vino a mi aula a aprender, se convirtió en profesor. ¿De quién? De esas 100 personas. ¿Cómo? Pues de la noche a la mañana. Y eso está bien. A mí me parece genial. Así os lo dije, tienes una responsabilidad. Lo que cuelgues ahí, tú puedes quedar como un tonto, ojo con esto, porque lo va a ver todo el mundo, pero dos, puede ser que influyas en los demás. Él hacía un estudio de la provincia de Lérida y la Diputación en temas de electrónica, y además casi no hay material de este contenido en Internet. Por tanto, ahora él, no lo sé, pero intuyo que puede ser que sea el referente en este tema ahora mismo en España. ¿Por qué? Porque lo colgó y lo compartió. ¿Esto a mí cómo me deja? Al principio de vértigo dices, vaya, este sabe más que yo, y luego piensas, genial, se trataba de eso. Se trataba de que yo le pudiese preguntas interesantes para que él diese respuestas todavía mejores. Más cosas. Una comunidad de práctica que no tiene nada que ver con la academia. Bueno, sí tiene algo que ver, pero porque participa usted. Y la idea es que es una comunidad de administración electrónica. ¿De qué? De gente, funcionarios, técnicos, consultores, algunos profesores, gente interesada en el tema, que están en Novagov. Pues muy bien, este año hemos hecho que nuestros estudiantes algunas de las cuestiones las hagan aquí dentro.
en ese sitio. ¿Por qué? Porque ahí está Carlos Guadián, porque ahí está Alberto Ortiz, que es el que está aquí, que saben más que yo. Y admitirlo no solamente no me da reparo, sino que me da orgullo personal decir que soy amigo personal de Alberto y que Alberto se lo va a explicar mucho mejor que yo. Eso tengo que reconocer que me costó un montón. El primer día que pensé, estos saben más que yo y Alberto esto lo explicaría mejor, pensé, pero ahora pienso que lo que yo sé es quién sabe más. ¿Y quién es Alberto? Pero no haré que Alberto venga a mi aula y les dé una charla durante 3 horas, que sería lo que hubiese hecho hace 10 años, sino haré que, en este caso, la montaña vaya a Mahoma. ¿Dónde está Alberto? En esta red social. Chicos, esta aula se os quedó pequeña, este profesor se os quedó pequeño. Id y buscad dónde está la persona que sabe más de ese tema en concreto. Insisto, es duro, ¿eh? Cuando lo explicas en casa dicen, pero te vas a quedar sin trabajo. Digo, espero que no. Pero es así. Otra comunidad de práctica, el Digital Storytelling 106, que es un MOOC que lleva funcionando casi 3 años, es un CMOOC, no un XMOOC. Y de nuevo, la idea de que es una comunidad de aprendizaje. Todo el mundo, de igual a igual, ya no se sabe quién es el profesor, quién no lo es, quién es la... Y no importa. Importa que entre todos aprendemos. Y punto. Es que yo que es el profesor. Pues bueno, pues sé el profesor, ya está. ¿Te sirve? ¿Estás contento? Pues muy bien. Pero más allá de cuestiones más financieras, de quién me paga la hipoteca, eso es un problema que tengo yo, pero eso no tiene nada que ver con aprendizaje. Eso es un problema personal mío, vital. Pero la pedagogía y mis cuestiones financieras no tienen nada que ver. No mezclemos las cosas. Antes no había forma de separarlas, porque el profe, la universidad, todo era una gran institución, ese gran silo indivisible. Ahora podemos dividir estas cosas y podemos ver que podemos aprender entre todos. Además, y pongo este ejemplo de diferentes entornos en los que yo estoy en Facebook, no hay un único espacio. Es decir, muy bien, ya no estamos en la clase de Ismael, vamos a la red social que nos ha dicho que estaba Alberto. No se trata de eso. Se trata de que para cada cosa puedo reconfigurar mi red o mis redes y encontrar para temas de educación el Horizon. Uy, se fue. Para temas de economía local, este grupo de aquí. Para temas de investigación, este de aquí. Es decir, no es que hay que identificar, muy bien, el aula de Ismael ya no sirve, o Ismael ya no sirve, vamos a buscar a otro profesor. No. Es que tienes que saber encontrar profesores para cada problema que tengas. La idea está de no nos quedemos con un espacio o cambiar un espacio por otro. Sé que repito las cosas muchas veces, pero para mí es muy interesante esta idea de trascender, de desplegar, de subvertir algunas cuestiones. Importantísimo para mí. Nuevos actores. Antes no podíamos, no era eficiente, no era eficaz tener una universidad donde todo el mundo entraba y salía. Ya no es ni ineficaz ni eficiente hacerlo. La exposición a los demás mejora mucho, empezando por la mía propia. Que mis compañeros o mis no compañeros vean lo que yo enseño, a mí me pone contra las cuerdas y me hace ser mejor, o a menos intentarlo. Y por último, y esto ya es una cosa muy personal, como a mí me paga el sueldo el contribuyente, creo, todo lo que hago tiene que estar a disposición de todo el mundo. Hay gente que lo discute, yo no lo voy a discutir, yo lo creo y lo hago. Bien, el profe, ¿qué nos queda para romper o para cuestionar? A ver qué nos queda. La evaluación. Vale, todo eso está muy bien, que vamos a cambiar el temario, vamos a cambiar el libro de texto, el aula, el profesor, pero al final la evaluación la va a hacer el profesor. Claro que sí. Pues no. En el Digital Storytelling, este MOOC sobre Digital Storytelling, sobre historias, los estudiantes proponen actividades y la gente evalúa la calidad de las actividades. Es decir, la gente hace las actividades, la gente propone actividades nuevas, la gente se las corrigen entre ellos y la gente evalúa la calidad pedagógica de dichas actividades. La gente quiere decir el primero que pasa por allí. Si los que estáis por aquí ahora entráis aquí, podríais hacerlo, evaluarlo. ¿Y qué criterio tiene cualquiera que pasa por allí? Pues, de nuevo, mala suerte haber nacido hace 500 años o 2000 años, que había chamanes que nos decían qué teníamos que hacer, pero ahora hay mucha gente que igual tiene ideas sobre cómo funcionan las cosas.
no está exento de riesgos, está cuestión de abrirlo todo. Claro que tiene sus riesgos, pero es que el mundo es abierto y tiene riesgos. Y hay que aprender a gestionar eso. Uno de mis objetivos personales es que no haya una burbujita preciosa, que mis estudiantes estén súper confortables y después cuando salen de la burbuja se pegan una castaña. Que sepan que el mundo es peligroso y que tienen que aprender a saber quién hay detrás de las cosas, quién hay detrás de una iniciativa, quién hay detrás de una actividad, etcétera, 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 etcétera. A ver, aquí. Otra forma que seguramente la conocéis, esto es LinkedIn. Yo puedo decirle a mis compañeros que saben. Está inventado. Si es que creemos que de la academia inventamos cosas, pero ya está inventado. En LinkedIn puedo decir mi compañero o mi amigo de qué sabe. Pues sabe de e-government, sabe de TIC y desarrollo, sabe de blogging, sabe de... Ya lo estamos haciendo, solo se trata de hacerlo un poco más formal. En cualquier caso, lo que me interesa de aquí no es tanto quién hace las actividades sino ser capaz de monitorear el entorno, ser capaz de ver, de comprender cómo funciona ese entorno y ese aprendizaje crítico. Y para mí la crítica solo no, pero funciona sobre todo cuando tú eres capaz de intentar explicar las cosas, intentar evaluar las cosas o intentar proponer cosas para que otros te las evalúen. No descubro nada nuevo, esto es aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en aprendizaje crítico, etcétera, etcétera, pero de nuevo nos ofrece la tecnología nuevos espacios donde esto tiene una fuerza muy, muy bestia. Penúltimo, certificación. Muy bien, los títulos, ¿quién los va a dar? La universidad, ¿no? En nuestro caso, además, Rey Felipe VI. Pues, no os riáis, todavía tenemos rey. Pues, cada vez menos. Esto es la certificación que hace mi ministerio, mi agencia tributaria para que pague mis impuestos. Entonces, la certificación ya existe. Si puedo pagar mis impuestos desde casa, certificado, certificar un aprendizaje todavía es más fácil, no hay dinero dentro. Ya lo hacemos, lo de certificar. Sé cuál es el mejor bar, porque con el móvil hemos hecho un check-in y le he puesto 5 estrellas. Ya está inventado. ¿Por qué en educación no? Pues en educación sí. Tengo las badges que me permiten poder hacer ese tipo de evaluación, y no solamente de evaluación, sino certificación, además a prueba de bomba, porque tiene una certificación digital detrás, que en teoría es inviolable, etcétera, etcétera, etcétera. Y además lo puedo poner en mi currículum, y muy interesante, no en contenidos, sino en competencias. ¿Qué sé hacer yo? No qué he leído. Eso ya está en mi biblioteca, que ya está abierto, ¿lo acordáis? Pues no qué he leído, sino qué sé hacer yo. Por último, el currículum. Vamos a marcarlo todo. Y aquí abriré más espacio. Uno es ese portafolio, que ya no es solamente esas actividades que he hecho, esos estudios de caso, que los grapo. Bueno, no los grapo, los pongo como PDF y está ahí. Cuando me dicen, ¿y tú qué haces? Doy el currículum y me dicen, no, tu currículum no es portafolio. Entonces doy un PDF de 500 páginas con todas las actividades que he hecho. No, para mí el portafolio ya es todo lo que he visto hasta ahora. Lo que he participado en Slide, en Twitter, en Facebook, en la Wikipedia, en una wiki abierta, en un repositorio abierto, en Delicious. Todo lo que habéis visto habla mucho mejor de mí que no mi currículum. Como estudiante, como aprendiz, cuando la universidad no está, ¿quién habla mejor de mí? ¿El título firmado por Rey Felipe VI o ese portafolio donde la gente puede ver no solamente qué he hecho, sino cómo, dónde, cuándo y con quién lo he hecho? ¿Sabe trabajar en equipo? Sí. Sé trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque soy muy buena persona. No. Enséñame en tu portafolio cómo trabajas en equipo. Ese es el currículo. El de la vida de cada día. Mucho más interesante para mí, y eso es una obsesión muy personal, es este. El entorno personal de aprendizaje. Es un constructo teórico, no es realmente algo... Los que lo habéis estudiado, pues podéis estar contra mí, pero no es tanto una cosa real, sino la idea está de que podemos construir un campus unipersonal, donde en lugar de una persona va transitando por distintos campus y tiene esparcida su vida académica, vamos a hacer al revés. Yo tengo bien mapeados mis recursos, cómo gestiono esos recursos, cómo aprendo y el resultado de ese aprendizaje. Si queréis una definición formal, conjunto estratégico consciente, es decir, no son herramientas, son estrategias de aprendizaje, porque de esto va de aprender a aprender, de ser mi amo y señor de mi proceso de aprendizaje, de marcar mis
¿Dónde están? Aquí. Mis objetivos, la forma, las estrategias, las herramientas, todo eso, el itinerario de aprendizaje, el itinerario instruccional. Quiero elaborar esto un poco porque este PLE creo que es hacia donde, iba a decir, donde deberíamos dirigirnos. Eso queda un poco pedante, condescendiente, hacia donde me dirijo yo al menos. Yo voy hacia aquí. Y quiero explicaros sobre todo el porqué y cómo esto redondea con todo. Aquí está. Lo primero es esto de aquí. Ay, bueno, es igual. Esto tenía que ser aquí. Una de las cosas que yo he aprendido este tiempo es que mi tarea no es tanto dar ese contenido, sino dar esa ecología de tareas, que son dar contexto. Yo no sé de todo. Alberto sabe mejor que yo. Josep, mi estudiante, sabe más que yo. Pero la visión contextual probablemente yo la tenga mejor que nadie. Porque me pagan para ello. Porque tengo una visión desde arriba que el estudiante que está en sus problemas personales probablemente no tiene. Pongo probablemente, hipotéticamente, porque probablemente sí la tiene, ¿no? Pero en cualquier caso, dar contexto creo que es una obligación. Identificar espacios donde suceden las cosas. En mi aula puede ser. En Twitter puede ser. En aquella red social que os decía antes que se llamaba Nova, puede ser. En SlideShare puede ser. Vamos a identificar y empujaré a mis estudiantes a esos espacios. A veces los tiraré para casa, para mi universidad, para mi aula, pero muchas veces los empujaré. Pero no me desentenderé. Veré el contexto, veré dónde pasan cosas y les diré, ahora, en esos espacios y en este contexto, tenéis que hacer cosas. ¿Con qué, profe? Aquí estos materiales que os explican algunos conceptos. Interoperabilidad. ¿Eso qué es, profe? Yo te lo digo, para eso estoy. Me falta dinero para hacer, dinero es un mal ejemplo, pero te doy dinero para que puedas hacer esto. Me falta un mediador social, pues toma mediador social. Me falta un espacio de reunión, yo te lo construyo. Me falta una competencia digital de no sé qué, yo te doy recursos para que tengas esa competencia digital. Para que tú solo, en esos espacios y en este contexto, puedas interactuar con los demás. Es decir, para que puedas diagnosticar dónde estás y dónde quieres ir. Y ese itinerario de aprendizaje lo diseñes tú. Para que te fijes en ese diagnóstico, qué objetivos quieres tener y qué itinerario. Yo cada vez más estoy convencido, y lo digo con toda honestidad, que ese es mi papel. Nada más que este. Por suerte, muchas de las cosas que hacía hace 10 años todavía sirven para esto, con lo cual mi rector todavía no me ha echado a la calle. Pero sí reconozco que hago las formas muy distintas, hago las cosas de una forma muy distinta. Incluso los mismos recursos que utilizaba hace 10 años, igual algunos los utilizo todavía, como el material didáctico, pero ya no es lo primero que les planto en la cara, sino que es un vademecum, que es eso de aquí. Es un pequeño recurso que lo escribí yo, por tanto sé que es muy bueno, pero es uno más. Este es, y me he vaciado aquí con vosotros, esto es lo que yo ahora tengo en la cabeza de, cuando yo falte, ellos serán capaces de trascender la escuela, serán capaces de identificar espacios donde encontrar compañeros aprendiendo, serán capaces de crearse o encontrar sus propios libros de texto, llamadle libros de texto, llamadle como queráis. Serán capaces de crear sus colecciones, de identificar las colecciones de los demás, saber si son buenas o no. Serán capaces de saber si el temario ha cambiado, porque la vida ha cambiado. Cuando tengan 50, 60, 70 años, ¿cuál es el temario que aplica a mi trabajo, a mi día a día, a mi ocio? No todo tiene que ser súper serio. ¿Cuándo tienen que aprender? ¿Serán capaces de identificar esa planificación y hacérsela? ¿Serán capaces de identificar de quién aprender? ¿O de saber si ellos pueden aportar algo a los demás y haber un intercambio? ¿Serán capaces de evaluarse o ser evaluados, de certificarse, de crear el currículo? Hacer una última reflexión sobre el entorno personal de aprendizaje y sobre todo el porqué de todo esto. El primer, y este es muy duro, es esta de aquí. Recordemos un poco la reflexión la definición de eficacia y eficiencia. Eficacia es conseguir el máximo número de objetivos y eficiencia fácil. No tiene que ser económico, tiene que ser cualquier tipo de objetivo que uno se plantee, los recursos que uno ponga.
Somos más eficaces a medida que nos adaptamos más al entorno. Vemos el contexto, nos vamos adaptando y conseguimos más objetivos. Y somos más eficientes a medida que las herramientas que tenemos, somos capaces de ser maestros de esas herramientas y utilizarlas mejor, con lo cual tenemos más impacto con menos coste. Pues señores, estamos aquí, se nos movió el mundo, pero yo no hice nada, ya, pero el mundo sí se movió. En estos momentos, y no quiero ofender a nadie, lo digo porque somos todos del mismo ramo, porque si os ofendéis, me ofendo yo también. Tenemos unas herramientas que ya no nos permiten ser eficaces. Lo que estábamos utilizando en los últimos 10, 20 años ya no nos permite conseguir el máximo número de objetivos. Y lo más importante, y perdona que sea así de bestia con la afirmación, estamos tirando recursos a la basura. Somos ineficientes. Y os pondré un ejemplo un poco fuera del lugar. Sois un agricultor, queréis segar 2.000 millones de hectáreas y viene un señor con una hoz o con una guadaña y le decís: oye, tú esto de los objetivos, la eficacia, la eficiencia, ¿cómo lo llevas? No, la tecnología es de frikis, es de locos. Dices, ya, pero ¿y las cosechadoras y los tractores qué tal? Y te dice, no, yo siempre lo he hecho igual y ahí funciona, pero que muy bien. Le decís, gracias, ya te llamaré dentro de 20 años. Y te dice, por la mañana o por la tarde, dices, ya te llamaré. Estamos aquí, o sea, cada vez, y perdonad que sea así de bestia, cada vez que alguien nos dice, o cada vez que yo me levanto por la mañana y digo, mira, esto lo voy a hacer igual, porque llego agotado, sé que estoy tirando a la basura dinero del contribuyente y estoy dejando estudiantes fuera de la máxima eficacia que podía tener. Es decir, estoy tirando su dinero y estoy tirando su tiempo. Yo me lo planteo así. ¿Os parecerá muy bestia? ¿Mucha presión? Bueno, no es para mañana, pero como mínimo yo creo que he intentado ser consciente de que me ha pasado esto y me lo planteo distinto. Os lo diré de otra forma más académica si queréis, que esta parte tan vehemente. No sé si conocéis al señor Vygotsky, hablaban hace una hora de él también, ¿no? Y él habla de esa zona de desarrollo próximo, que es una cosa muy interesante. Para los que no lo conozcáis, a no solo levantar la mano. Para los que no lo conozcan, yo tampoco lo sabía hace 2 días, así que estamos igual, Al final me acabaré matando con esto. Lo que dice el señor Vygotsky es, tenemos lo que sabemos hacer, o lo que podemos hacer solitos. Pues yo puedo correr, no sé cuántos metros puedo correr, muy poquitos en mucho tiempo. Puedo sumar, vamos a hacerlo más fácil, yo sé sumar. Seguro que si alguien me ayuda y me explica que multiplicar es sumar varias veces el mismo número, aprendo a multiplicar. Esa zona de desarrollo próximo, estoy simplificando mucho, los pedagogos no me meteréis nada, yo soy economista, lo siento mucho, pero esa zona de desarrollo próximo es esa zona que nos permite, con la ayuda de otro, llegar a más. Este es el estudiante trabajando solo, esto es saber sumar, esto es saber multiplicar. Hay un tercero más hábil, dice Vygotsky, que nos ayuda a que nuestra frontera de conocimiento se pueda ampliar. Y yo sé que con la ayuda de él puedo acabar multiplicando. Y seguramente después podré dividir, podré integrar, podré derivar, podré hacer 1000 cosas más. Eso tiene un pequeño problemita, que en un mundo físico sin internet hace 20 años, esto viene extraordinariamente condicionado por quién conoces y dónde vives. Dicho de otro modo, si vives en la cima del Everest, tu zona de desarrollo próximo es así de estrecha. ¿Por qué? Porque no hay nadie allí. No hay ningún tercero más hábil, que puede ser una persona, puede ser otro recurso de aprendizaje, puede ser un libro, pero en la cima del Everest tu zona de desarrollo próximo es 0, porque no vas a aprender, bueno, vas a aprender que igual te mueres de frío, ¿no? Pero aparte de eso, es difícil. Si vives en un pequeño pueblito, en una zona rural, tu zona de desarrollo próximo es así. Si vives en Boston, al lado del MIT, de Harvard y compañía, tu zona de desarrollo próximo es, no diré infinita, pero mucho mayor. Y hemos vivido con eso. Hemos intentado, los académicos, intentar acercarnos a la gente y hacer esto cada vez más mucho. Lo que decíamos, ¿no? Que vengan otros, que vengan a la universidad, frontera, ese límite superior, se puede ensanchar. Muy bien. Pero resulta que hemos dicho que esto era una revolución, que no somos los únicos que estamos ahí, que los recursos son cada vez más ilimitados.
se me ocurre que una aproximación dinámica a esta zona de aprendizaje es esta. Yo creo, y lo diré muy atrevidamente, pero creo que hoy en día mi frontera de desarrollo próximo, no diré que es infinita, pero está muy lejos. Seguramente no viene condicionada tanto por el acceso a la información, por el acceso a esos terceros, está en inglés, por el more knowledgeable other, pero esos terceros que saben más que yo, sino está condicionada por mi capacidad de crearme este entorno personal de aprendizaje. Lo diré de otra forma, mi límite de aprendizaje ya no es mi acceso físico a la información, a los recursos de aprendizaje donde pongo personas, libros, vídeos, lo que sea, sino mi capacidad de hacerme un mapa de objetivos, itinerario, diagnóstico, a veces al revés, ¿no? De diagnóstico, objetivos e itinerario, de ser capaz de dibujar eso y decir, para aprender a sumar, hasta aquí, con estos recursos, para restar, con estos recursos, para multiplicar, y ahí en el fondo tengo mandar un cohete a la luna, donde, ¿por qué no?, podría hacerlo. Yo me quedo con esta reflexión y con esta palabra, con esta acabo. Eutagogía. Etagogía viene a ser ese recuperar la soberanía sobre mi propio proceso de aprendizaje. Ese que yo soy el amo, el maestro de mi proceso de aprendizaje. Pero no que soy el que estoy en el centro, pero otros deciden por mí. No. Yo me coloco en el centro y decido, con la ayuda de los demás, con la colaboración de los demás, con la complicidad de los demás, con lo que queráis de los demás. Pero yo soy el amo. ¿Por qué? Porque tengo los recursos ahí fuera. Necesitaré que alguien me ayude a aprender a lo largo de la vida. Pero necesito, por favor, que alguien, cuando ya no esté, me haya dado las herramientas suficientes para que yo pueda ser autónomo, para que yo pueda ser soberano de mi proceso de aprendizaje. Lo dejo aquí, dejo vuestras preguntas. Gracias. Doctor Ismael, muchísimas gracias por su intervención. Tenemos algunas preguntas de la audiencia que quieren hacerle. La primera es de Harold Montes. Dice, entender la educación como un proceso no tradicional implica entender nuevos procesos de interacción social y una concepción diferente del sujeto. ¿Qué papel deberá tomar la pedagogía en esta nueva realidad? A mí me gusta decir, y para que no parezca que hablamos siempre de pedagogía, creo que está sucediendo en todas las instituciones, no sé si todas las industriales, pero casi todas, y me gusta poner el ejemplo con los políticos, luego lo baso en la pedagogía. Yo creo que cada vez todos somos más conscientes de qué queremos en nuestra vida y no queremos un político que nos diga qué tenemos que hacer y que nos diga sobre todo, seguidme. Yo cada vez que veo a un líder mesiánico y me dice, sé lo que necesitáis, y digo, vamos a ver, porque tú vives en un palacio, yo vivo en un pequeño apartamento de 70 metros cuadrados, y me dice, sé lo que necesitas, sígueme. Y digo, mira, es que ahora no me viene bien seguirte. Me gusta más pensar en ese político que me dice, dime qué necesitas y no te lideraré, sino que te facilitaré el camino o te pavimentaré el camino. Creo que la pedagogía en general y el profesor en particular va de ahí. Hemos hablado de acompañar, de ir de lado. Suena atópico, pero creo que es eso, es pavimentar ese camino y hacer esa parte de dime qué necesitas, el diagnóstico, dime hacia dónde vas, esa parte del contexto, el contexto, el diagnóstico, y yo te ayudaré a que tú identifiques ese camino. Creo que la pedagogía tiene que ser autorreflexiva, muy autorreflexiva, y que ayude eso a que todos seamos unos pequeños pedagogos en potencia. Creo que ese es el papel. Y mucha gente dirá, pero esto es complicarnos la vida, esto es muy complicado, ¿cómo va a ser todo el mundo pedagogo? Bueno, todos somos ahora un poco politólogos, somos un poco economistas, sabemos manejar nuestra economía, sabemos fijarnos unas ideas políticas, sabemos fijarnos objetivos, sabemos comprar por internet, hemos aprendido muchas cosas y hemos abandonado otras. Entonces yo creo que nos toca ser a todos y cada uno de nosotros un poco pedagogos, y el papel del pedagogo es que no sea solamente una especialidad de cada uno, sino que sea una competencia global. Yo creo que va por ahí. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Hans Schuster. Él nos pregunta, de acuerdo con su charla, ¿se impone una pedagogía de la flexibilidad, una pedagogía disruptiva? Totalmente, creo que sí. Creo que tengo yo al menos un pequeño problema, que es que yo veo de dónde vamos, de dónde queremos llegar, o dónde yo quiero llegar, o querría llegar,
y sinceramente no tengo ni idea de qué pasa entre medio, ¿no? Y creo, además, y esto ya lo digo ya sí, con menos broma, creo que vamos a sufrir en el camino. Tenemos un coche que va en marcha y le tenemos que cambiar las 4 ruedas, pero sin pasar por boxes, en marcha. Entonces creo que esa disrupción es cómo conseguimos que el coche siga en marcha, cambiarle las 4 ruedas y sin pararlo. Cuando me preguntan, yo solo puedo decir lo que he hecho yo, y sonará a ser muy cara dura, pero identificar dónde yo aporto valor, donde yo aportaba valor, donde yo aporto valor ahora, y dejar de hacer las cosas que no me aportan valor. Bibliotecas, pues ya no tiene valor amontonar papel, pues ya no lo hago, como universidad, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que tiene que haber una biblioteca, pero creo que ya no tiene que amontonar papel, tiene que hacer cosas como digital, ayudar a filtrar, etcétera. Creo que esa disrupción pasa por identificar dónde ya no aportamos valor, dejar de hacerlo, identificar dónde otros aportan más valor que nosotros, dejar de hacerlo y que lo hagan más, y con eso ya hemos liberado el 80% de lo que hacíamos seguramente y nos dedicar a ese 20%. Y hay que convertir ese 20% en el 100%. Normalmente esa transición es donde todos sufrimos un poco, ¿no? ¿Cómo haré lo que hacía antes y todo lo que este señor me está pidiendo ahora? Pues dejando de hacer todo esto. Creo que es muy duro, y esa es la parte que yo dudo más de cómo somos capaces de reconocer lo que ya no aportamos nada, reconocer que ahí ya no aportas nada, eso es durísimo, pero a vivirlo con una e intentar, pues eso, ver dónde yo puedo aportar mucho, mucho más. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Tania Ramos. Dice, ¿cómo se hace investigación en la universidad abierta y a distancia, según usted? En teórico o en realidad. Yo creo que cada vez más nos creemos bastante los de los equipos multidisciplinares. Bueno, no sé mis compañeros qué pensarán, pero en cualquier caso yo trabajo con psicólogos, yo soy economista, pero estoy metido como a psicólogo, politólogo. Entonces creo que es borrad lo último que he dicho. Empiezo de cero. Creo que todos tenemos que ser un poco multidisciplinares. Yo me concibo a mí mismo como una T. Soy especialista en una parte, en una disciplina, pero soy capaz de interlocutar, o al menos mis compañeros dicen que soy capaz de hacerlo, de hablar con todo el mundo. Todo el mundo, no todos, con física cuántica no, pero con sociólogos, con economistas, politólogos, pedagogos, interventores, gente de intervención social, no solo académicos, sino fuera de la academia. Entonces creo que esa T1 es muy importante a nivel individual, y esas T's se conectan entre ellas, y creo que es realmente muy importante poder trabajar en esos equipos multidisciplinares, que eso que es la parte para mí fundamental. Después lo que decía aquí, ser muy humilde a la hora de lo que uno puede aportar y lo que otro no puede aportar. En mi universidad, y en concreto la gente con la que yo trabajo, raramente trabajamos con jerarquías piramidales, donde el jefe de investigación, el investigador principal del proyecto, marca toda la agenda, distribuye trabajos, y una vez a la semana vamos con él o vienen conmigo a hacer las cosas, sino que entre todos hacemos ese wiki en blanco, vemos que sabemos cada uno, qué querríamos saber cada uno, vemos si hay coincidencias y vamos trabajando sobre esas coincidencias. Yo creo que es esa parte, ¿no? Multidisciplinaridad, empezando por uno mismo, y el trabajo en red. Yo creo que son los dos grandes pilares en los cuales nos apoyamos cada vez más. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Germán Montes, de nuestra regional de Ibagué, y él pregunta, ¿se estaría hablando de comunidades de prácticas en vez de trabajo en equipo? Yo creo que sí. O mejor, o en cualquier caso, la dicotomía sería con trabajos de equipos. Es decir, yo personalmente cada vez creo menos en aprendizaje o en hacer nada en esta vida sin estar en una comunidad donde compartes. Es de práctica cuando compartes lo que haces y es de aprendizaje cuando compartes lo que no sabes. Entonces, pero da igual, me da igual ponerle un nombre u otro. El trabajo en equipo para mí son esas redes que ponía antes, ¿cómo le llamaba? Bueno, es igual, flexibles o que componemos, ¿no? Para mí el trabajo en equipo colaborativo es dentro de esa comunidad, para un problema en concreto sí que acoto, intento identificar las personas que me pueden ayudar más en eso, ¿no? Pondré otra metáfora, que además en política creo que funciona muy bien, y es que sistemáticamente hemos visto los partidos políticos viendo lo que les separa, y creo que tendríamos que ir trabajando hacia lo que nos une. Creo que la diferencia entre trabajo en equipo y la comunidad es donde estamos todos compartiendo todo, y el trabajo en equipo es, muy bien, todos los que estamos aquí tenemos algo en común
que queramos hacer para mañana? Sí, ¿quién se apunta? Estos 3. Pues esa red reconfigurable la creamos hoy para ese pequeño equipo que en el fondo es de toda la red, una pequeña red que hoy se forma y mañana se deshace. Si trabajo en equipo es algo vertical, impuesto. Impuesto quiere decir que yo impongo quién forma parte del equipo, impongo la agenda del equipo y impongo cuál tiene que ser el resultado del equipo. Esto se contrapone a la comunidad de práctica. Si el equipo es un subconjunto de la comunidad, creo que es prácticamente lo mismo. Bueno, doctor Ismael, muchísimas gracias por su intervención. Gracias. Sexto encuentro académico Uniminuto virtual y a distancia. Apropiatic. Uso y apropiación de la tecnología para el aprendizaje en Uniminuto. Bogotá, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2015. Prepárate desde ya para este encuentro con los mejores. Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos.